Buenos días con todos, mi nombre es Henry Santo, soy un estudiante de cuarto semestre de la carrera de electromecánica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Hoy voy a hablar acerca de la materia de máquinas eléctricas de corriente continua. Vamos a realizar dos ejercicios de motores eléctricos de corriente continua. El primer ejercicio comienza con el literal diciendo: un motor CC en serie se alimenta de 20 voltios y consume 20 amperios cuando gira a 1300 RPM, siendo su resistencia interna total de 0.15 ohmios. Se quiere determinar los siguientes literales: A. La fuerza contra electromotriz producida, potencia absoluta, potencia útil y rendimiento. Considere despreciable las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas, la corriente absorbida y la par nominal. Primero, para poder realizar el ejercicio que nos está pidiendo, tenemos que sacar los datos, como está aquí. La U, que es el voltaje DC aplicado al motor, como tenemos en el literal, nos dice que es de 20 voltios. La I, que es la corriente que circula por los devanados, o también la podemos llamar como la corriente del inducido. Es 25 amperios, como nos da en el literal. La E, la fuerza, es de 1300 RPM. La RI, que es la resistencia interna del devanado del inducido, es de 0.15 ohmios. Para realizar el ejercicio, comenzamos con los literales. A. La fuerza contra la electromotriz producida. La fórmula es la siguiente: la fuerza contra la electromotriz producida es igual a voltaje DC aplicado al motor menos la corriente del inducido y por la resistencia interna del devanado. Aquí tenemos la fórmula. Cuando tengamos la fórmula y como tenemos todos los datos aquí, solo lo pasamos a reemplazar. Nos quedaría como la fuerza contra electromotriz es igual a 20 menos 25 por 0.15. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da que la fuerza contra electromotriz es de 16.25 voltios. Y ahí tendríamos el resultado. Para el literal vemos la potencia absoluta, potencia útil y rendimiento. Primero comenzamos con la potencia absorbida, que la fórmula es: potencia absorbida es igual a voltaje DC por la intensidad o por la corriente, como le queremos decir. Como también tenemos aquí como también tenemos todos los datos, solo lo reemplazamos. Potencia absorbida es igual a 20 por 25. Esto nos da igual a potencia absorbida es de 500 watts. Después continuamos con la potencia útil. La potencia útil es igual a fuerza contra electromotriz por intensidad del inducido. La potencia, como también tenemos todos los datos aquí, solo lo reemplazamos. La potencia útil es igual a 16.25 por 25. Ponemos en la calculadora y nos da el resultado de 406.25 watts. Para el siguiente, que es el rendimiento, la fórmula es N es igual a potencia útil sobre potencia absorbida por 100. Como ya habíamos sacado anteriormente la potencia absorbida y la potencia útil, solo lo reemplazamos en esta forma. Nos quedaría el rendimiento es igual a 406.25 sobre 500. Cuando ponemos todo esto en la calculadora nos daría un resultado de 0.812. Pero como le multiplicamos por 100 nos da un resultado de rendimiento es igual a 81.25%.
Para el siguiente literal, la corriente absorbida. Para la corriente absorbida tenemos la siguiente forma. Corriente absorbida es igual a potencia absorbida sobre voltaje DC. Como ya tenemos todos estos datos, solo lo reemplazamos. Corriente absorbida es igual a 500 watts sobre 20. Nos da el resultado de 25 amperios. Y para la par nominal, tenemos la siguiente fórmula. Potencia útil es igual a C por W. Aquí despejamos C. Y en el mismo momento que despejamos C, transformamos la W. Esto nos quedaría como C es igual a 60 por potencia útil sobre 2 por pi por rendimiento. Como ya tenemos todos estos datos, solo lo reemplazamos. Nos quedaría igual a C es igual a C por 406.25 sobre 2 por pi por 1300. Esto nos daría el resultado de 2.984 newtons por minuto. Para el siguiente ejercicio, nos dice el enunciado. Un motor CC y excitación en derivación paralelo tiene una potencia de 50 CV. Se sabe que las pérdidas totales del motor son el 6% de la potencia en el eje. Si la tensión de limitación es de 500 voltios, la resistencia de los devanados de excitación es de 500 ohmios y la resistencia del inducido es de 0.1 ohmios. Se quiere calcular los siguientes literales. A. La corriente absorbida de la línea. B. La corriente de excitación. C. La corriente del inducido. Y D. Par nominal si gira 1500 RPM. Como habíamos hecho en el anterior ejercicio, primero sacamos los datos. La potencia útil, como ya nos había anunciado, tenemos 50 CV, que al transformarla en watts nos da un total de 36.750. Más adelante les explico cómo se saca esto. La potencia total de pérdidas es del 6%. El voltaje DC aplicado al motor es de 500 voltios. La resistencia de excitación es de 500 ohmios y la resistencia del inducido es de 0.1 ohmios. Comenzamos con el literal A, la intensidad absorbida por la línea. La fórmula de la intensidad absorbida es de potencia absorbida sobre el voltaje DC, pero como para esta fórmula no tenemos el valor de potencia absorbida, lo queremos calcular. Potencia absorbida es igual a potencia útil sobre el rendimiento, pero para esta fórmula tampoco tenemos la potencia útil y el rendimiento, así que lo sacamos. La potencia útil, como ya habíamos dicho, es de 50 CV, pero lo queremos transformar a watts. Para esto los 50 lo multiplicamos por 735 y nos da 36.750. Para el rendimiento, como se sabe que el rendimiento es 100%, pero como ya nos había dicho, tenemos las pérdidas de 6%, así que lo ponemos 100 menos 6 es igual a 94%. Y ahí el rendimiento lo tenemos como 0.94. Y así como ya tenemos todo esto, lo podemos calcular. La potencia absorbida. La potencia absorbida es potencia útil sobre rendimiento. Como ya lo habíamos sacado, solo lo reemplazamos. Potencia absorbida es igual a 36.750 sobre 0.94. Cuando ponemos todo esto en la calculadora, nos da un resultado de 39.095.74 watts. Y ahí sí lo ponemos para la intensidad absorbida. Corriente absorbida es igual a potencia absorbida sobre voltaje DC. Corriente absorbida es igual a 39.095.74 sobre 500. Nos da el resultado de 78.19 amperios.
Seguimos con el literal B. Intensidad de excitación. La intensidad de excitación, tenemos la fórmula que es intensidad de excitación es igual a voltaje DC sobre resistencia de excitación. Como tenemos todos estos datos, solo lo reemplazamos. Intensidad de excitación es igual a 500 sobre 500. Al momento de dividir esto, nos daría solo el resultado de 1 amperio. La intensidad del inducido. Para la intensidad del inducido, la fórmula nos dice que es intensidad del inducido es igual a intensidad absorbida menos intensidad de excitación. Como ya tenemos igual todos los datos para aquí, solo lo reemplazamos. Intensidad del inducido es igual a 78.19 menos 1. Este nos da el resultado de 77.19 amperios. Para el literal de par nominal si gira 1500 rpm. Nos dice que la potencia útil es igual a C por W. Despejamos C como lo habíamos hecho en el anterior ejercicio. Lo despejamos y nos quedaría esta fórmula. De ahí solo lo reemplazamos los datos que ya tenemos. Y la fórmula nos dice C es igual a 60 por potencia útil sobre 2 por pi por rendimiento. Aquí C es igual a 60 por 36.750 sobre 2 por pi. Y aquí tenemos el 1500 que nos había dicho el literal. Si gira 1500 rpm, aquí lo ponemos, 1500. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da el resultado de 233.95 newtons por minuto. Eso sería toda mi explicación. Gracias por su atención.